vamos a meditar, vamos a estudiar la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Porque de ahí partimos. El domingo pasado estuvimos en una historia que está en Mateo capítulo 8, ¿verdad? En Mateo capítulo 8, a partir del verso 31, si mal no recuerdo, dice que el Señor camina sobre el mar. Viene cuando el Señor se aparta de las multitudes, dice el 23, Mateo 8, 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Los discípulos siguen a Jesús, hermano. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Dónde estaba Jesús en medio de la tempestad? En la barca. Pero ¿qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo? Dormía, ¿verdad? Y se desesperan los discípulos y le despertaron diciendo, signos de exclamación: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Pareciera una pregunta ilógica, absurda. ¿Por qué temían? Porque la tempestad era mayúscula. Eran gente avezada al mar, la mayoría eran pescadores. Habían pasado tormentas en sus vidas, pero esta tormenta se infiere que era mayúscula, era sobrenatural, porque no era una, valga la redundancia, no era una tormenta natural, era una tormenta que ¿quién había provocado? ¿Quién había agitado el mar de esa manera? ¿Cuántos se acuerdan el que agitó el mar cuando Jonás iba huyendo de la voluntad de Dios? Cuando estamos en la voluntad de Dios hay tormentas. Y cuando huimos de la voluntad de Dios, diga conmigo, hay tormentas más fuertes todavía. Y peores, porque ahí Cristo no está, no está el consuelo. Pero la pregunta de Jesús, él les dice: ¿cómo? ¿Por qué tienen miedo? Se despierta y dice: ¿pero por qué tienen miedo? El mar hacía como una cáscara de nuez, la barca, y ellos estaban preguntando: ¿qué pregunta, Señor? Y les dice algo que llamamos la atención el domingo pasado: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sí? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande. O sea, así como estaba enorme la turbulencia, también se hizo grande ¿la qué? O sea, una bonanza, una calma sobrenatural, que podían hasta dormirse ahí. Cuando después de las tormentas que Dios ha provocado en tu vida, y cuando Él ya dice: se acabó la tormenta, ahora viene la paz, y tú dices: wow, estoy en una paz sobrenatural, porque es una paz que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. ¿Qué dice? ¿Va a vencer? No, yo he vencido al mundo, dice. Él ha vencido, hermano, todas las tormentas pasadas, presentes y futuras. Y dice en el verso 27: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y ahí nos quedamos el domingo pasado. Ahora, ¿de qué se trata? Vimos el domingo pasado y estudiamos de una tormenta. ¿Quiénes la pasaron? Los discípulos de Jesús. Esta segunda predicación es: no dudes. Otra tormenta. ¿Cómo? No sabía yo si ponerle no dudes o entre tormentas te veas. Pero esa es la vida del discípulo. Esa es la vida del cristiano. Entre tormentas. ¿Cómo le llama la Biblia a esta vida, a este caminar? Dice que es una senda, es un camino en un valle de sombra. ¿Y de qué más? Y de muerte, de temor, de terror. Por eso cantamos el Salmo 27. Yo me gozaba, hermano. ¿Qué dice? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Y qué decía? ¿De quién temeré? Él es nuestra fortaleza. Él es la roca de nuestra salvación. Él no ha dejado de ser nuestro Salvador. Él sigue siendo nuestro Salvador, nuestro sustentador, nuestro proveedor. Él sigue siendo Dios. Él nunca deja de ser Dios. Aunque no lo veas en la tormenta, Él sigue estando allí, firme, aleluya, cuidando de los suyos. Pero quiero llamar tu atención a esto. Solo del capítulo 8 al capítulo 14, otra tormenta, hermano. Dice uno: wow. ¿Cuántos como cristianos dicen: si alguien te predicó y si yo te prediqué, acepta a Cristo y todo va a cambiar y bla, 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 bla? Perdóname, te engañaron. La vida del cristiano es que, hermano,
Somos extranjeros en este mundo. Tenemos un enemigo que no descansa, que anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Y donde ataca, porque es terrible, no tiene misericordia, ataca en la mente. Por eso usted debe traer puesto el casco, el yelmo de la salvación, porque él llega y ataca con sus dardos de fuego. Y dice que sobre todo la armadura debe usted tener el escudo de la fe, para que pueda apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y dice en el contexto histórico que ese escudo sobre todo tenía varias capas. Y una de las capas de en medio era de piel. Y esa piel se sumergía en agua, para que cuando el enemigo disparara los dardos incendiarios, se clavaban en ese escudo, que era el escudo sobre todo, porque había otro escudo pequeño que era el de avanzada, el de cuando entraban ya en el pleito cuerpo a cuerpo. Pero cuando paraban las flechas, lo paraban con ese escudo. Y esa analogía la usa el apóstol Pablo para decirnos a nosotros: sobre todo toma el escudo de la fe. ¿Con qué se apagan los dardos de fuego del maligno? Con la fe. La fe es creerle a Dios. Uno, ya es mi palero nada más. La fe es tener confianza en Dios. Creer que lo que Él ha prometido así será. Aunque de momento no veamos que llega, hermano. Ya estamos en la cuarta vigilia, dice, y el Señor no llega. Y esta cosa ya se hundió. No es que se va a hundir, es que ya se hundió. Así que en Mateo 8, una tormenta. Y ya como que estaban agarrando confianza. Pero ya en Mateo 14, ¿qué? Otra tormenta. O sea que hay dos tormentas. Bienvenido a la universidad de Cristo. Aquí los discípulos somos forjados por el alfarero. Fuego, golpe, persecución. O sea, dice uno: ya, Señor, me hice cristiano y ahora está peor la situación. Aleluya. Ahora vemos la segunda tormenta, hermano. ¿En qué tormenta vas tú, por cierto? ¿Qué tormenta llevas? Con Cristo, porque Él es el maestro. ¿Cuántas tormentas llevas en tu vida, hermano? ¿Cuántos dicen: no, pero ya me volví varón de dolores, experimentado en quebrantos? ¿Cuántos dicen: yo ya soy varona de dolores, experimentada en quebrantos? Ya hasta me extraño cuando todo está en calma. Digo: Señor, ¿qué pasó? Que ya se acabó la guerra. No, es de guerra. No sé si usted ha visto la Biblia, es un libro de guerra, hermano. Israel peleando contra ejércitos enemigos. Pero ¿cuál era la confianza de Israel? Dice: Jehová es el que pelea mis batallas. Aleluya. Ese canto que entonamos tan hermoso dice: me pararé y miraré la victoria, la batalla es del Señor. Aleluya. Y no es con espada, no es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Así dice Jehová. Aleluya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar, hermano, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, poderoso guerrero. Así que confiemos en Él. La victoria está asegurada y proclamaremos, como dice el Salmo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Los que nos maldicen, los que nos angustian, los que dicen: ustedes no van a hacer iglesia, nosotros nos gozamos, porque nuestra victoria no depende de nuestra fuerza. Él nos hizo más que vencedores. Aleluya. La victoria es del Señor, la gloria es del Señor. Entonces, imagínense los discípulos cuando Cristo los llama. Dijeron ellos: no, pues no, él va a ser el rey, nosotros vamos a ser virreyes. Se peleaban, uno a la derecha, otro a la izquierda. Cuando dicen: no, bienvenido, porque aquí vamos a entrar en un curso de fuego, de persecución. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El fuego amigo. Hermano, ¿dónde es que son los pleitos más encarnizados? En las iglesias. No despedazamos pastores contra pastores, hermanos contra hermanos. Y es una cosa terrible, hermano. Dice el enemigo: ¿ya para qué los ataco si entre ellos se están comiendo vivos? Y es duro, hermano, porque es desgastante, es cansado. Uno ve que le predicas a alguien, ya se levanta, y al rato volteas, le estás levantando otro y ya se cayó aquel. Y si no hay gente comprometida, pero bueno, ese es otro tema, pero también es tormenta. Entonces,
Mire usted aquí en Mateo 14, esta historia también está en Marcos 6 y Juan 6. Ahí tienen otras acotaciones que hace Marcos y Juan para que nos quede más clara esta enseñanza. Pero entonces estamos en la segunda tormenta y dice así: enseguida, esto es después de la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces la multitud quería entronar a Jesús. Imagínense, estaban viendo a alguien que daba vista a los ciegos, oído a los sordos, a los cojos, se levantaban y corrían, multiplicaba el pan, hermano. Y seguían a Jesús. ¿Y Jesús qué les dijo? ¿Ustedes me siguen? No porque quieren oír la palabra, sino porque les di de comer. Hay mucha gente que sigue a Dios porque les da de comer. Y hay mucho falso predicador que predica la mano de Dios. Nosotros tenemos que predicar, hay que buscar el rostro de Dios. Primero hay que buscar a Dios y su justicia. No el engaño, el afán y la ansiedad. Mucha gente sabe por qué no viene a la iglesia. Porque están haciendo dinero en sus negocios. Y viene el viento y se sacude el mar. ¿Y dónde queda ese dinero? Brota una enfermedad y ¿sabes qué? Pues vamos a tratarla particular y todos los ahorritos se los lleva el viento. ¿Y perdiste qué? Días de comunión, días de fortaleza. Hermano, ¿por qué yo tengo que congregarme? ¿Cuál es el beneficio de la fe? ¿Cuál es el beneficio de la fe si estamos hablando que las tormentas son cotidianas? ¿De qué y por qué necesito estar fuerte en la fe? Porque las tormentas son ¿qué? Son continuas. Flaco favor nos hacemos y nos dejamos de congregar, porque cuando viene la sacudida, cuando nuestra barca es sacudida, cuando los vientos golpean sobre nuestra casa. ¿Cuál es tu barca en la analogía? Tu casa, tu vida, tu cuerpo, tu salud, tu hogar, tu esposa, tus hijos, tus nietos. Vienen las tormentas y golpean tu casa. ¿Y qué necesitas tener? Fe. Y la fe no es algo que vas a la farmacia y compras. La fe es algo que está siendo alimentada cada que hay santa convocatoria. Hermano, martes 10 de la mañana, si puedes venir, ven. Jueves 6 de la tarde, si puedes venir, ven. El domingo viene la mayoría, porque todavía les queda esa vena religioso católica. No, el domingo hay que ir a la iglesia. No, cada que haya convocación. Entonces yo necesito que mi fe esté como. Porque ¿qué les preguntó Jesús en medio de la tormenta? Dice, ¿cómo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Que no tienen fe? Amados, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y fe qué es fe? Es confiar en Dios, creerle a Dios. Así que necesitamos una fe fuerte, porque esta vida es tormenta atrás. Si nosotros vemos por capítulos, mire, capítulo 8, una tormenta impresionante. Y ya en el capítulo 14 diría uno, bueno, pues ya pasamos las más difíciles. No, hermano. Es como en la escuela. Yo siempre quería regresar a tercer año. El buen entendedor, pocas palabras. Siempre quiere uno regresar. Ay, ya ibas en la secundaria y decías, ay, qué padre era tercero. Y en cuanto va uno creciendo, las pruebas se van haciendo ¿qué? Más difíciles. Y miren esta, hermano, porque muchos dicen, no, estoy en la prueba, estoy en la tormenta. ¿Te metió Dios o te metiste tú? Porque muchas veces nos metemos nosotros cuando no le preguntamos a Dios. Esta de Mateo 14 ni duda cabe, hermano. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Cuando venían las multitudes, Él les dice a sus discípulos, dice Juan, dicen otras traducciones, los obligó. Jesús los obligó a meterse a la barca. Dice allí, enseguida, inmediato, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Él ve venir a la multitud, ya querían hacerlo rey y él sabía que no era su tiempo. Entonces él mete a sus discípulos, los obliga. ¿Quién los metió en esa tormenta?
¿Cómo la ve desde ahí? Señor, no la veo. Yo te metí ahí, hijo, y yo estoy agitando el mar. Como cuando nos subíamos a esos juegos en las ferias, ¿no? Y ya gritaba desde las alturas, paren, paren. Y el que controlaba estaba con una risa sádica. Y más le metía. Pero Dios no hay maldad en él. Dios al que ama, al que toma por hijo, lo disciplina. Y a veces dice uno, ya Señor, ya para, que me quiero bajar. No, todavía falta 2 vueltas más. Entonces, ¿quién metió a los discípulos a la barca? Jesús. ¿Cuál es la diferencia de la primera tormenta a la segunda tormenta? En la primera tormenta Jesús iba en la barca. Agárrate, en la segunda tormenta Jesús los mete y los empuja. Les dice, nos vemos del otro lado. Y ellos quedaron, ¿cómo? Es más difícil, ¿no? Una tormenta con Jesús ahí, Él es Dios. No, pues, todo está seguro. Pero ya Él los metió y Él les dice, voy a despedir a la multitud. Pero luego Él se sube al monte a orar. ¿Cómo la ve? Ahora, ¿a qué hora Jesús metió a sus discípulos a la barca y los impulsó para el otro lado de Betsaida? ¿A qué horas era? Si la multitud la alimentó ya tarde, porque estaba cayendo la tarde, y le dijo, denle de comer. Después de todo eso, Él se quedó a despedir a la juventud, a la multitud. Y le dijo a sus discípulos, adelántense. Ya era la primera vigilia. La primera vigilia en el mundo, la cultura hebrea, la tarde, la noche, la dividía en 4 vigilias. De 6 de la tarde a 9 de la tarde. Esa es la primera vigilia. El Señor los metió a la barca. ¿En qué vigilia? En la primera. Y les dijo, nos vemos del otro lado. Iba tranquilo, ellos iban remando. Y Él se subió al monte. ¿A qué dice? Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, o sea, ya se cerró la segunda vigilia, que es ¿de qué? Si la primera es de 3 a 9, cada 3 horas, 3 por 4, 12 horas. La otra vigilia era de 9 a 12. Ya a esa hora Jesús seguía orando, segunda vigilia. Y dice en Juan que Jesús los miraba de lejos. Jesús, ¿dónde estaba, hermano? En el monte, y veía el lago. Y la nave, la barca ya iba a mitad del agua, hermano. Y sabes que no avanzaba. Y estaba azotándolos una tormenta, y Jesús los estaba viendo a sus discípulos desde allá arriba, hermano. Señor, ¿dónde estás tú? Yo te estoy viendo, hijito. Alguien le enseñó a caminar a sus hijos. ¿Se acuerdan cuando los enseñábamos a caminar? Y los soltábamos y ellos iban así. Y nosotros íbamos atrás. Y cuando ya se iban, que dice uno, se va a matar, rum, los agarraba. Entonces Jesús, ¿desde dónde miraba a sus discípulos? Desde el monte, desde allá arriba los miraba. Miraba a sus discípulos que estaban ¿qué? Bregando duro, hermano. Y ya la barca estaba ¿en dónde? En medio del mar. En medio del mar, dice, azotada por las olas. ¿Y Jesús dónde estaba? Él estaba orando allá arriba con el Padre y le echaba ojo ¿a quién? A sus discípulos. Imagínense, ellos estaban remando a medianoche y nos narra Juan y nos dice que habían remado una cantidad de estadios, dice, o sea, de medidas. El caso es que habían remado como 5 kilómetros, habían avanzado y estaban a medio mar apenas. Ahora, ¿cuánto eran 5 kilómetros remando contra la corriente, hermano? Ellos llevaban un promedio de 8 horas, hermano. Y habían avanzado solo 5 kilómetros en ese mar. Y estaban a medio mar. Imagínense 8 horas remando, jalando velas y diciendo, ya aquí nos ahogamos, ya aquí nos fallecemos. Ya estaban ¿qué? Amedrentados, debilitados, aterrorizados, diciendo, hasta aquí llegamos. ¿Cuál sería el pensamiento de los discípulos? Hasta aquí.
Y Jesús, ¿dónde estás, Jesús? La vez pasada tú te fuimos a buscar, estabas durmiendo, te paraste y calmaste los vientos y el mar. Ahora, ¿dónde estás, Jesús? No estás en mi barca. Jesús, ¿dónde está ahora, hermano? Él está a la diestra del Padre, dice Hebreo, e intercede por nosotros. Jesús desde allá arriba, ¿qué? Te mira tu barca y tú dices, Señor, sálvame que me ahogo. ¿Dónde estás, Señor? He remado, he bregado, he luchado. Pasó la primera vigilia de 6 a 9. Tú nos metiste en esto, Señor. Mire, cuando usted es discípulo, te vas a meter en cada batalla, hermano. Pero ¿sabes quién te metió? Jesús. Él dice, sígueme, yo te haré pescador de hombres. Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, muérete, toma tu cruz, dice, muérete, renuncia a todo y sígueme. ¿A dónde? A donde yo te diré. ¿Y cómo? Como yo lo quiera hacer con tu vida. Y hermano, dice uno, ¿a qué horas me vine yo a meter en esta barca? Imagínense el pensamiento de los peces. Si estábamos bien pescando allí en nuestras tierras, ¿qué tenemos? Mira dónde andamos ahora, medio mar, medianoche, remando para salvar nuestras vidas. Y Jesús, ¿dónde está? Y Él nos metió en esto. Él te llamó. Por eso yo le digo a los hermanos, si Jesús no te llamó al ministerio, ni te metas. Porque meterse al ministerio es un llamado al sufrimiento, hermano. Es un llamado a la turbulencia. Es un llamado a la aflicción, a la lucha. Que a veces acaba uno de decir, ¿yo qué necesidad tengo de andar peleando con la gente, hermano? Porque se pelea con la gente. Porque la gente quiere hacer su voluntad como quieren, como piensa, como quieren, como siente. Y así, ¿por qué? Porque así digo, es un pueblo necio y rebelde, hermano. ¿Y uno qué dice? Yo les he dicho muchas veces sarcásticamente, antes yo tenía enemigos y eran enemigos bien ganados. Yo era alcohólico, adicto, violento, y era yo muy violento, pocas pulgas. Pero ahora tengo más enemigos que antes. ¿Quién me metió en esta barca? Él me metió. Yo no quería. Hermano, si nosotros entrevistáramos ahora a medio mar, ¿cuándo es que está más oscuro? 3 de la mañana. La cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y nunca está más oscuro que cuando ya va a amanecer. Y ellos allí, imagínense, a medio mar, habían remado, dice la historia, un promedio de 8 a 9 horas. Yo me pongo conservador. 8 horas que estés remando, luchando con el mar así, oscuridad terrible. Si nosotros pudiéramos acercarnos y preguntarle ahí a Pedro, a Juan, ¿por qué están aquí? ¿Qué dirían ellos en ese momento de la aflicción? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué eres cristiano? Él me llamó. Y me llamó con un llamado irresistible. Yo no quería, sí tenía problemas, pero no era para tanto. Pero Él me llamó, Él me ató. Me ató, dice un canto, me ataste a tu manto, Jesús. Y ahora, aunque pudiera vivir sin ti, ya no quiero vivir sin ti. Él con cuerdas de amor nos atrajo. Yo estaba buscando vivir una vida tranquila, sin drogas, sin depresión, sin tristeza de muerte. Y Él me encontró. Pero no sé, a veces en momentos de tinieblas, de tormenta, le digo, Señor, no sé si estaba mejor antes que ahora. Usted sabe que yo soy sarcástico en muchas cosas. Pero no, hermano, yo le digo, Señor, está bien con mi alma. Pero esto se lo digo a quienes, a los que están siendo sacudidas sus vidas y dicen, Señor, si yo estaba bien. ¿Bien qué? Si morías 70, 80, 90 años, te ibas a ir a un lago, pero no de aguas, sino de azufre, de fuego. Y no iba a ser por 8 horas remando hasta que Él llegara. Es por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Y Él nunca va a aparecerse allí, porque el infierno es la ausencia total, completa de Dios. Ellos ahí en medio del mar, ¿sabes qué esperanza tenían?
Porque la esperanza es algo que el Espíritu Santo nos da. Hermano, ¿cuál es la esperanza del enfermo? Está enfermo, pero ¿cuál es su esperanza? ¿Cuál es la esperanza del que está en tribulación? Que eso va a pasar, que es un temporal, y dice es un tiempo, esto también pasará. Aleluya. Estás en aflicción, estás en escasez, estás en persecución, hay amenazas contra ti, pero tú dices, yo sé que Él me sostendrá. Pero ¿qué necesito yo hacer a medio lago, en la tormenta? No dejar de congregarme, no dejar de leer. Si ya no tiene fuerzas ni para leer ni para orar, hay aplicaciones donde te leen la Biblia, hermano. El caso es que la palabra es viva y es eficaz y que corra en esos momentos de aflicción. ¿A dónde iremos? Dice. Porque después de esto, cuando Él multiplica los peces y los panes, y Él les dice, el que no coma mi pan y beba mi sangre, dice, no es digno de mí. Y las multitudes se escandalizaron y dice, ¿quién es este que nos manda a comer su carne y su sangre? Se escandalizaron y se fueron. Dice, dura es esta palabra. Ellos no entendían, como muchos que literalizan lo que es metafórico y espiritual. Y se fueron las multitudes. Esas multitudes que lo fueron a seguir se cruzaron el lago y el Señor les dijo, ¿y ustedes qué hacen acá? Es que te venimos siguiendo porque no te vimos de aquel lado, y si ustedes me siguen, porque les di de comer. Muchos siguen a Jesús, ¿por qué, hermano? Por conveniencia. Pero entonces, y luego sus discípulos, ¿qué dijeron? Jesús se voltea y les dice, ¿qué? ¿Y ustedes también se van? ¿Ve qué diferencia es de Jesús a las iglesias de Jesús? Que se va alguien y hay que irlo a buscar, hermano. No, a mí no me han hablado y no me han venido a buscar hasta que vengan a hablarme y a buscar. Pues hay que se espere, hermano. Oramos por ellos, ayunamos. Los que están en oración conmigo saben cómo oramos por la iglesia y por los que están sufriendo aflicción. Porque en esa aflicción el que los metió es Dios y el que los va a sacar es Dios. Porque el Espíritu Santo es el que produce el querer como el hacer. Porque si yo voy a decirle a alguien que está amargado y que está enojado, decirle, ven, por favor, es que sin ti, la iglesia está en tinieblas. Estamos a medio lago y sin ti es como no tener a Jesús en la barca. El que no quiere, no quiere. Y si quiere, dice, ok, pastor, pero vas a hacer la iglesia como yo te digo. Y es que pasa, hermano. Hay personas que vienen cada domingo, pero de resurrección. Y llegan y te quieren decir cómo deben ser las alabanzas. Te quieren decir quién va a servir acá, quién va a servir allá. Y tiene que hacerle así y así, pastor. Y Dios le dijo a Job, guardando las distancias, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé el mundo? Cuando le puse las bases. Y así muchas veces le decía, mira, este viene queriendo arreglar la iglesia. Dice, pero si entre semana anda en su negocio, enriqueciéndose, satisfaciendo sus deseos, y uno está aquí bregando, hermano, luchando espiritualmente. Se desatan los demonios, a veces en la madrugada. Siento como dice la gente, dice, se me subió el muerto. A mí se me suben los demonios, hermano. Y llegan cada domingo de resurrección a decirte cómo debes remar. Yo le digo, mira, me salió marinero, pero de agua dulce, de alberca. No, hermano, aquí hay que estar al tanto. ¿Usted ha visto gente que viene los domingos y los deja de ver? Y luego vienen y quieren dirigir y quieren estar. Y pastor, si hacemos esto y si hacemos aquello. Y yo me quedo así, le digo, sí, lo checamos, le digo. Hermano, hay que estar. Hay que luchar, porque la iglesia no es de un solo hombre. Y lo de gracias a Dios por los comprometidos, hermano. No somos muchos, pero es un grupo que está allí clamando al Señor. ¿Y sabe por qué pedimos por la iglesia? Pero sabemos que no es yendo a buscarlos y todo. No, el Señor Jesús, ¿qué le dijo a sus discípulos? Ustedes también se van. El que es de Jesús no va a poder escapar de Jesús. Y nos vamos a gozar cuando los vemos regresar. Decimos, gloria sea al Señor, porque este es comprado a precio de sangre. Esta es comprada a precio de sangre. Y con cuerdas de amor el Señor lo trae. O con lazo de aflicción, pero ¿de qué viene? Si no, aquí a otro lado, hermano. Pero ¿de qué marchas? ¿De que entras a Belén cantando? Entras a Belén cantando.
y con manos levantadas, aleluya. Con dos o una las que te quede o sin mano. Entonces dice, y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Y cómo estaba? Dice, azotada por las olas. Y si usted ve, creo en Juan capítulo 6, mire cómo dice Juan capítulo 6, dice la Biblia en Juan capítulo 6, cuando Jesús habla de Jesús camina sobre el mar, Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado, dice, como 25 o 30 estadios, sacas la cuenta y son como 5 a 6 kilómetros. Imagínense, si corriendo 1 kilómetro se corre suavemente, una gente más o menos normal lo corre a 7 minutos el kilómetro. 7 por 5, 35. Algo que deberían de cruzar en 1 hora, hermano. Llevaban, dice, un promedio de 8 horas e iban a medio mar. A media, en lo más profundo de la noche. Dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Entonces no está en Juan, también está en Marcos. Vaya conmigo a Marcos. Después de Mateo está Marcos y mueva su Biblia al versículo 6, también donde dice Jesús camina, alimenta a los 5,000. Después de ahí dice Jesús camina sobre el mar. Verso 45, Mateo 6:45, le doy lectura. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Imagínense, Jesús los metió a la barca. Hermano, ¿por qué metió Jesús a la barca a sus discípulos? Porque estaban en la formación ministerial, lo que cuesta seguir a Cristo. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Pero mira qué dice aquí, hermano. Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche. Jesús estaba en el monte orando, él metió a sus discípulos y luego él los veía remar con gran. Oye, qué malo es el Señor, que ve que estamos ahí, Señor, ayúdanos, ya abre los cielos, Padre, y abre los cielos y cae rayos y cae tormenta, y uno le dice, Señor, si te digo que me ayudes, no que me mates. Y el Señor dice que los miraba, ¿cómo dice aquí, hermano? Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. ¿Cómo va tu barca, hermano? No solo tormenta y todo, sino que el viento te es contrario. Tú quieres avanzar y tu hijo ya anda, en lugar de ayudarte. ¿Qué hace tu hijo? ¿Qué hace tu hija? Anda en vientos contrarios, hermano. Y tú dices, bendito Dios, mire, este niño no entiende. Ya tiene como 40 años y todavía no entiende. Mira, esta niña no entiende, Señor. Mira, mi esposa, yo le digo por acá y ella dice, no, por allá. O sea, tu casa está azotada por vientos contrarios, hermano. Por vientos turbulentos que vienen contra ti. ¿Y eso qué causa? Fatiga. No es lo mismo caminar a favor del viento que ir contra el viento, hermano. Y eso cansa, fatiga. ¿Y quién los miraba? Jesús los miraba. ¿Y dónde estaba Jesús? Hablando con el Padre. ¿Qué estaban hablando con el Padre? No lo sé. Pero ellos son perfectos. Ahora, cuando Jesús mete a sus discípulos a la barca, él sabía que se iba a levantar un tremendo huracán, una tremenda tormenta a medio mar. ¿Por qué él sabía? Una es Jesús es Dios. Otra, ¿qué? ¿Quién provocó la tormenta? Él agitó el mar. ¿Quién agitó el mar cuando Jonás iba huyendo?
Él, cuando Él te meta una tormenta, pues aférrate a Él, pero confía que Él te va a sacar, Él te va a sustentar y tú vas a salir mejor de la tormenta. Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre otra tormenta. ¿A quién? Al mismo Pedro. Simón dice: Señor, otra tormenta. Ya no. ¿Cuántos le dicen así? Señor, ya no, tormenta ya no. Mejor playa enramada, Señor, pero tormenta ya no. ¿Cuántos claman así conmigo? Señor, ya. Y Él le vuelve a decir: ¿qué? Simón, otra tormenta, Simón. Satanás te ha pedido, Simón. ¿Por qué te ha pedido Satanás? Porque tú vas a ser líder. Tú vas a ser el líder de tus hermanos. Y el líder necesita ¿qué? Tener doctorado, tener ¿qué más? Conocimiento, experiencia. O sea, no es que vas a ser pastor así nada más, de que ya salí del seminario, ya quiero pastorear. No, papacito. Una cosa es el seminario. Y muchas veces en los seminarios los maestros en su vida han pastoreado una oveja, hermano. Te dan la teología, la doctrina. No, pastorear se aprende aquí en la iglesia. Chocando, luchando, diciéndole a las personas: por acá, así dice el Señor. Sí, así dice el Señor, pero nosotros vamos de este lado. Ahí es que aprendes, ahí es que te formas. No es un seminario, y Dios bendiga los seminarios porque sí ayudan mucho. Pero de allí, hermano, ¿cómo se hace un pastor? Pastoreando, luchando. Entonces, para ser líder tienes que ser probado en fuego, hermano. Tienes que poder dirigir. ¿Por qué? Porque ya eres como Cristo, dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Ya de qué, hermano? Llevo más de 30 años aquí. ¿Qué crees que no he visto? ¿Qué crees que no me ha pasado? Muchos llegan y: pastores, yo le digo: no, mijito, tú apenas estás en pañales, pero ya vas a crecer. Porque dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, 14, dice: cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Y yo oro para que ya los niños que tenemos aquí ya se hagan hombres. Amén. Porque todavía quieren seguir con mamilas y que le cambien los pañales. No, mi vida, ayúdame ya a preparar mamilas y a cambiar pañales de los que están viniendo. Si no, ¿a dónde, hermano? Entonces, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Pero de qué vas. Pero una vez vuelto, ¿qué le está profetizando Jesús? Tú vas a vencer, vas a pasar la prueba y tú vas a darle testimonio a tus hermanos. Porque nosotros tenemos que acercarnos con gente que ya ha pasado, que ya tiene la experiencia de la lucha, hermano. Aleluya. Entonces, otra tormenta. Pero aquí estamos en la segunda tormenta. Y Jesús nos narra, Juan, ¿desde dónde los miraba? Desde allá del monte, imagínense, en el lago, y los veía a medio lago, hermano. Y era de noche, noche oscura. Pasó la primera vigilia, de 3 a 9. Dice el Señor: les falta todavía. ¿Cuántos están oyendo algo? Señor, ya salen. Señor, se acerque. Yo abrí el horno y nada más le hacía así al pan. No, le falta todavía. Más lumbre para que se cosa. Le falta color, está muy chipujo. Más fuego. Si el oro, que es valioso, se prueba con fuego, cuanto más la fe, que es más valiosa, tiene que ser probada. Segunda vigilia, de 9 a 12. Y ellos remando y el Señor mirando desde allá arriba con el Padre. Están bregando, se la llevan difícil. No, mira cómo les está yendo. Casi se divorcian. Ya están diciendo: ¿sabes qué? Fírmale tú. Y los niños, ¿con quién se quedan? Con los que quieran, pero yo me quiero ir. Y el coche, mitad y mitad. Y dice el Señor: segunda vigilia, todavía les falta. Diga conmigo: todavía les falta. Está chipujo. Decíamos nosotros: ¿ese es un pan de huevo o es un pan como debe de ser? Y lo dejas más tiempo en la lumbre, hermano, en el horno. Jesús dice: segunda vigilia. ¿Segunda vigilia era de qué? De 6 a 9.
Y el Señor platicando con el Padre, y luego se asoma y ve que está más oscuro. Tercera vigilia, ¿de qué horas a qué horas? De 12 a 3 de la mañana. Y dice uno, Señor, ya ten misericordia de ellos. Si tú estuvieras, ¿qué le diría al Señor? Señor, ya desciende, mira, ya los devoró el mar. Dice el Señor, no, el mar solo los va a espantar. El mar tiene órdenes que no los destruye. Tócalo, pero respeta su vida. ¿Quién le dijo a quién? Al príncipe de la potestad del aire le dice papá, tu papá y mi papá. Le dice, ve y dale, pero su vida no me la tocas. El mar, el viento tenían órdenes, sacúdanlos, pero no me los ahoguen, no me los maten. Claro, eso lo sabemos nosotros que somos bíblicos. Pero los apóstoles, ¿qué? Ellos no sabían. Ellos veían que la noche se iba cerrando, que sus fuerzas se iban acabando, que el mar seguía más fuerte y que decían, ya, no vamos a salir. La barca zozobraba y la noche se ponía más oscura y ellos, ¿qué? Volteaban a ver a quién. ¿Dónde vendrá? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Quién es Jehová? ¿Qué hizo los cielos y la tierra? No dará tu pie al resbaladero, ni se adormecerá el que te guarda. Aleluya. ¿Dónde estaba él? Estaba dormido. Tercer vigilia, él estaba orando. ¿Por quién estaba orando Jesús? Porque esa barca no se iba a hundir, porque él estaba intercediendo delante del Padre por ellos y por nosotros. ¿Por qué no se ha hundido tu barca? Porque él está con el Padre intercediendo por ti. Señor, guárdale, Señor, dale fuerza, Señor, ilumina su vida y muéstrale que esto tiene un propósito, porque él es un Dios de propósito. Y el mar, tercera vigilia, dice uno, ya Señor. Imagínense, tercera vigilia, ¿de qué horas a qué horas? 12 a 3 de la mañana. Pero llega la cuarta vigilia. Ya ellos, ¿qué habían pensado? Ya morimos. La cuarta vigilia es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. ¿Cómo a qué horas calculas tú que el Señor dijo ya están bien cocidos? 8 horas bregando, fatigados, espantados, ya diciendo, ya mátanos mejor, Señor. ¿Cuántos han estado así, hermano? Que tienes un dolor de toda la noche, te empezó a las 6 de la tarde, son las 4 de la mañana y tú estás, Señor, no me mates en abono, ya mátame de contado, Padre, ya llévame, Señor, contigo. Digo, si eres cristiano, estás seguro y tienes fe, Señor, ya, Señor. Pero no es como yo digo, pienso y quiero, es como Él dice. Dice, no, si nada más lo que quiero es aflojarte porque estás muy soberbio antes de ser quebrantado. Bueno, me ha sido haber sido quebrantado, porque antes de ser quebrantado no leía la Biblia, no oraba, no me congregaba. El pastor pedía cooperación. ¿Cooperación qué? Si puro dinero pide ese hombre, ¿qué le pasa? Pero viene Dios y te toca. Y viene uno hasta de rodillas, Señor. Aleluya, ¿por qué? Porque Él es el que toma por hijo, lo disciplina. Y no lo digo por usted, lo digo por mí, hermano. ¿Ves? Bajo sedita, mira, bajo en el espíritu. ¿Pero por qué? Porque pasé una noche, hermano, terrible. Pues ya estoy viejo, yo me puedo morir de cualquier cosa ya, y usted también. Y a veces siente uno que se muere, hermano. Sientes dolores, tú dices, Señor, ¿qué? ¿Ya? Y ya ellos ya estaban ¿cómo? Seditas. Entonces ya el Señor, ¿qué hace? Mira qué tremendo nos dice la Escritura. Nos dice Mateo 14, nos dice Marcos 6 y Juan 6. Dice que entonces Él descendió, pero mira qué tremendo nos dice Marcos. Él desciende, pero Él iba por la orilla, iba bordeando. Dice como queriendo pasarlos. O sea, como que el Señor iba jugando carrera y quería adelantársele a ellos, hermano. Y el Señor entonces se empieza a acercar y camina sobre el mar, así como que se descuidó y se despistó, y Él empieza a caminar por el mar. Y entonces ellos, ¿qué?
Dice, cuando ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, ¿qué? Andando. Wow. Aquí vemos dos personajes. Jesús camina sobre el mar. Pero ¿sabes qué? Hay otro personaje que también camina sobre el mar y se llama Pedro. Y él dice, y las cosas que yo hago, mayores cosas harán porque yo voy al Padre. ¿Y por qué Pedro pudo caminar sobre el mar también? Y es lo que vamos a ver. Dice pues, y los discípulos, ahora mire esta escena, hermano. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, diga conmigo, más se turbaron, más se espantaron. ¿Por qué? Porque ellos ya no pensaban que Jesús se les iba a aparecer, ellos lo habían dejado en la orilla. Ellos ya llevaban de 8 a 9 horas remando el mar descontrolado, terrible, sumamente oscuro. Y entonces ven a esta figura humana deslizándose sobre el mar. Ahora, ¿a qué velocidad el Señor Jesús bajó del cerro? Y los iba rebasando, dice Juan. Como que se les quería adelantar, como diciendo, allá nos vemos. Dice, no, Señor, no te vayas, ya no te alcanzamos. Imagínate que el Señor te diga, allá nos vemos. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá. Dice, Señor, no me dejes. Que no ves que me ahogo, Señor. Entonces ellos lo vieron. Sí, verso 26. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar. Hermano, esto es un milagro sobrenatural. No se puede caminar sobre algo líquido. Y el Señor iba andando. ¿Y cómo estaba el mar? ¿Estaba calmo? No, estaba con una turbulencia impresionante, pero donde Él iba caminando, el mar se iba calmando. Esa senda, porque Él sigue abriendo sendas en el mar. Aleluya. ¿Quién abrió el mar? Para que saliera su pueblo y pasara su pueblo en tierra firme. Él sigue abriendo el mar. Cuando tú dices, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y Él sigue abriendo. Dice, juntamente con la prueba, juntamente con la tentación te da la salida. Cuando tú dices, ya morí, este hogar ya no tiene salvación, de repente se voltean a ver los dos y como que se fueron los demonios y dicen, después de todo te quiero, santo. Después de todo, qué bonitos ojos tienes. Me enamoré de tus ojos. Algo sucede. Ese es un milagro de Dios. Yo los veo aquí, hermano. Muchas veces se andan matando y a veces cuando estoy viendo, están como palomitas. Digo, mira que hay poder en Dios. Pero no lo digo por usted, también lo digo por mí. Hay tiempos de bonanza, hermano. Hay tiempos en que mi barca es un yate de placer. Sí, en verdad hay tiempos en que, mira, voy con mi novia, mi palomita, y voy y la llevo y vamos hasta de la mano. Y ahora que no tenemos carro, caminamos los dos de la mano. Tomamos un agua de coco, algo. Y yo le digo siempre en broma, le digo, ¿y a dónde me vas a llevar a presumir hoy, mi amor? Y así como usted se ríe, ay, viejo loco, me dice. Y ya nos salimos. Pero a veces, hermano, guarda tu distancia. Voy con el licenciado y le digo, por favor, deme una orden de alejamiento. 100 metros no se me puede acercar. Pero Dios viene y calma, ¿qué? ¿Cuántos ya estaban divorciados, hermano? Ya estaban, ahora sí, hasta aquí se acabó. Pero algo sucede y viene la bonanza. ¿Por qué? Porque el Señor llega siempre a tiempo, nunca llega tarde. Él es el Dios perfecto, el Dios de amor, y todo lo hace para bien de nosotros. Porque y sabemos que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Nosotros amamos a Dios, somos imperfectos, somos locos, somos cabezaduras, hermano. Pero hay algo que tú y yo podemos decirle, Señor, yo te amo. Y Él extiende su misericordia. Recuerde que la misericordia es la extensión de su amor. Dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te extendí mi misericordia. La misericordia de Dios es que, si su amor es eterno, su misericordia, ¿cómo es? Es eterna. ¿Cómo va de tiempo hasta aquí, hermano? Porque yo voy bien, Alabamos un buen tiempo y estamos predicando un buen tiempo. Si ya se cansó, puede levantarse, estirarse, tome un poco de agua, pero manténgase. Amén. Haz de cuenta como cuando usted toma una de esas miniseries
de esas plataformas y que lo captan y hasta verles el fin, ¿no? 10 capítulos creo son, ¿no? Las miniseries. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Imagínense. Y gritaron, dieron voces de miedo, encima de cansados, ya desesperanzados, en lo más oscuro, 8 o 9 horas remando. ¿Y a dónde iban apenas? A la mitad del lago, a la mitad del mar. Y encima de eso, ellos era común las apariciones, los espíritus, los fantasmas. Se da cuenta que ellos se habían olvidado de quién. Ellos no se acordaban en ese momento de Jesús. Ellos cuando vieron la sombra, ¿qué es lo que al unísono dijeron? ¡Un fantasma! Pero enseguida Jesús les corrigió y les dijo: no soy un fantasma. Tengan ánimo. ¿Qué es lo que a ellos les faltaba en ese preciso momento? ¿Qué es lo que al que está bregando con una enfermedad, con un problema, le falta cuando Cristo llega? ¿Le falta qué? Hermanos, si Dios les dijo ten ánimo, es porque el ánimo de ellos, ¿cómo estaba allá? Estaban en depresión profunda, hermano. ¿Cómo estás tú en medio de este mar, en medio de este valle? Hay muchos cristianos, hermanos, que ya su ánimo está por los suelos. Ya. Yo les digo, hermano, yo les veo, yo les digo, hermano, y está. Y abro los ojos y los veo, digo, mejor no digo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién no padre de temer? Pero los veo, hermano, estamos. ¿De qué voy a cantar, pastor? Santo. Mejor cierro mis ojos, hermano. Cierro mis ojos. Porque ya están en la mera batalla, hermano. ¿Y qué es lo que necesito? Yo le digo: Señor Jesús, ven y dale ánimo. Y multiplica sus fuerzas. Y rompe cadenas. Y echa fuera, Señor, toda amargura, todo dolor, todo celo, todo resentimiento, toda molestia. Y llega el Señor, ¿y qué es lo que ellos ya habían perdido? Aquí está, si Él les dice tened ánimo, el Señor llega cuando Él resucita. Estos mismos apóstoles en otra tormenta. ¿Cuál fue esa tormenta? Porque aquí apenas vamos en la segunda tormenta. Pastor, ¿nos va a predicar todas las tormentas de los discípulos? Sí, tenemos tiempo. El próximo domingo, tercera tormenta. ¿Cómo se llama la serie? Entre tormentas te veas. ¿Y cuántos dicen? Apúnteme. Cuando Jesús muere, lo matan, Él resucita. Dice que sus discípulos estaban encerrados, hermano, por miedo a los judíos. Porque ellos habían comprobado que ellos no jugaban, que ellos sí amenazaban y mataban. Habían matado a su Señor y Dios. Y ellos estaban allí aterrados. Y de repente, como que Jesús será y espanta a sus discípulos. Ahora los espantó a media tormenta. Y en la resurrección de repente Él aparece en medio de ellos. Ellos estaban encerrados y llega y les dice el Señor, les dice, paz a vosotros. ¿Qué es lo que ellos no tenían? Paz. Los que estaban bregando a media tormenta, ¿qué no tenían? El Señor les dijo, tened ánimo. ¿Por qué? Ánimo en el ánimo, fe en la fe, no. Dice, tened ánimo. Y Él dice que yo soy el eterno. Yo soy. No es un fantasma. Él le dice, tengan ánimo. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia amada, te dice el Señor, ten ánimo? Porque Él te dice, yo soy. ¿Quién voy a decir que me envió? Dile que el eterno, el que es, te envía. Tengan ánimo en medio de la tormenta, en medio de la hecatombe. Les dice, tengan ánimo. Y les dice, ¿por qué? Porque yo soy. Yo soy, les dice. Yo soy el eterno. Yo soy el Dios creador que hizo los cielos, la tierra y este mar me obedece. Porque Él les había mostrado en la tormenta anterior. El que le dijo al mar, calla, y al viento enmudece. Y se hizo grande bonanza. Pero a ellos ya se les había olvidado. Hay muchos que Dios nos ha hecho milagros, que Dios nos ha mostrado su poder, su gloria, su misericordia y majestad. Y ya pasamos esa prueba y decimos, amén.
Pero al rato viene otro y se nos olvida lo que Él hizo. Por eso David le dice en el Salmo 103: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hermano, ¿quién es el que te sacó de oscuridad? ¿Quién es el que te sacó de tinieblas? ¿Quién rompió las cadenas? ¿Quién te dio libertad? ¿Quién te dio propósito? No te olvides, Él es el mismo. Él es el mismo que te dice: no temas, ten ánimo, yo soy el eterno y en medio de la tormenta yo estoy por ti. Él pelea tus batallas, aleluya. Soy más que vencedor, yo tengo la victoria. Yo me pararé y miraré, porque la batalla es del Señor y soy más que vencedor. Que no se te olvide que tú no estás empezando. Yo no sé usted, yo tengo más de 30 años, hermano, y he visto la mano de Dios. He visto que Él es poderoso, que Él es fiel, que Él no miente. Y Él en cada tormenta te dice: no temas ni desmayes, yo soy tu Dios, yo estoy contigo. Yo te saqué ayer, te saco hoy, te saco mañana. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? A ellos ya se les había olvidado que Él se levantó y ordenó. Y ellos se preguntaron: ¿qué? ¿Quién es este hombre que tiene tal potestad? Y Él se les vuelve a aparecer, la misma situación, y les dice que ahora ayúdeme con su imaginación. El mar, ¿cómo seguía? Agitado. Las olas, ¿cómo seguían? Agitadas, grandes. Y Jesús ahí parado en el mar. Y ellos, y Él, ¿qué les dice? Psst, tengan ánimo, yo soy. Hermano, si yo lo veo parado sobre el mar y tú dices: no, Señor, tú eres, porque ¿quién se puede sostener sobre el mar? ¿Quién se puede sostener sobre las tormentas? ¿Quién es el que camina sobre las nubes? ¿Eso es tu Dios o no lo conoces? Tu Dios tiene poder, hermano. Tu Dios dice: no hay nada imposible. Dios de imposible. Tú tienes el control. ¿Lo cantamos o no lo cantamos? Lo acabamos de cantar, ya se les olvidó que usted lo cantó y usted dijo: no tengo temor. ¿Dónde es que se pelea la más grande batalla? Tengo un dolor acá, no me dejo dormir toda la noche. Seguro tengo un tumor en el riñón, de eso murió mi hermano. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Aleluya. No me falta nada. ¿Sí que? Pero es verdad, o nada más es aire que sale. Eso es lo que queremos, hermano. Esto es de fe. Entonces llega el Señor. ¿Cómo está el mar? Y Él está ahí. Usted se imagina lo que ellos vieron. Amado, dice: no es difícil ser discípulo. Sí. Pero ¿qué es lo hermoso de ser discípulo? Los de afuera, las multitudes que recogieron, que fueron alimentados, ellos comieron y se fueron. Pero los discípulos se quedaron con el Señor. Todas las multitudes iban buscando, pues, a través de sus medios, pasar a la otra orilla. Pero los discípulos de Jesús, los que Él escoge y Él los mete a esa tormenta, Él los mete a esa barca, ¿ellos qué vieron? Porque a nosotros no nos pueden contar. Ellos veían a Jesús y el mar se sacudía. Pero ¿quién estaba viendo al Nazareno parado sobre las aguas? Sus discípulos. Hermano, solo cuando tú estás en la tormenta es que puedes ver la gloria de Dios. Cuando estás allí en la tormenta, en la hecatombe, es cuando tus ojos le ven y tú dices: tú tienes el control, tú tienes la última palabra. Y entonces Él les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué entonces tenían? Desánimo. ¿Y qué? Porque Él está diciendo: tened ánimo, yo soy. ¿Y qué más tenían? No temáis. Entonces le respondió Pedro, el buen Pedro. Ese Pedro era bravo. Le dice Pedro y dijo, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, mira, si eres tú, porque, amado, no todo el que me dice Señor, Señor, mira, es que no, Señor, eres tú, Señor. Porque igual era un fantasma. Si a esa hora ya que podían esperar, a lo mejor es un fantasma y nos viene a dar el tiro de gracia, un demonio.
Y yo estoy diciendo, ay, mira, viene, es la ayuda. No, es el que viene a darle el estoque. Y entonces Pedro le dijo, comprobación, comprueba. Le dice, no es que le faltó fe, es que él quería decir, Señor, ¿eres tú? Claro. Ok, Señor, si eres tú, ¿qué le dice? Ordena que yo vaya a ti. Mire, Pedro estaba cansado, desanimado, con miedo. Porque miedoso, valiente no es el que no tiene miedo, no, ese es psicópata. Valiente es el que vence el miedo. A ver, bájese de la barca. Si lo más seguro que había allí, kilómetros a la redonda, era esa barca. Sí, se sacudía y todo, pero ¿qué era lo que era más seguro? Ni mi barca, yo no me bajo de mi barca. ¿Sí o no? Y Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Pero ¿cómo le dijo? Que yo vaya a ti sobre las. ¿Por qué? Porque vio que Jesús llegó sobre las aguas y estaba parado sobre las aguas y le dice Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Cómo dice? Que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ¿qué? Ven. Hermano, ¿quién es el que nos manda a bajarnos de la barca? ¿Tu trabajo que tienes? No, es que este es mi trabajo, hermano. Y Jesús te dice, déjalo todo y sígueme. No, ¿cómo? Si esta es mi seguridad. ¿Cómo? Si aquí mi esperanza es de pensionarme y de cobrar lo que da el gobierno. Ya cuando llegue yo a los 65, entonces me bajo de la barca, Señor, y te sigo y te sirvo. No, ya para esa hora ya no sirves ni para prender las luces del templo. ¿Cuántos están entendiendo la metáfora, la analogía? Quieren su tesoro, quieren su barca. No, mi barca la pinto, la limpio, le hago otro piso, otra torreta, le cambio timón y todo. En mi barca ahí estoy, dice el Señor, ven, sígueme, bájate de tu barca, bájate de tu confort, bájate de tu comodidad. ¿A qué horas? Martes 10 de la mañana a orar. No, yo a esa hora riego mis plantas. Unas chuladas de plantas que yo tengo. Y el Señor les dice que ven, yo iría, Señor, pero el negocio, ¿cómo lo cierro? Me pidieron un trabajo a esa hora, martes, día de... No se puede, pastor, usted porque no trabaja. Usted está ahí nada más. Pero yo sí tengo que trabajar, cosas que pagar. Tengo 3 carros, tengo que pagar. ¿Y qué te dice el Señor? Bájate de tu barca, salte de ahí, de ese confort. No, aquí estoy. La está matando el marido y le dice el Señor, ven a mí. No, Señor, es que aquí estoy. Si me pegas porque me quiere. Deja tu barca, sal de ahí. Aquí estoy trabajando. No es que ya mero me voy a pensionar. Ya que me pensione. Había un amigo que decía, no, yo cuando ya me pensione, sea viejito, aquí en esta bolsa voy a traer las estampitas de la Virgen Milagrosa y voy a andar por las calles y en los parques. No, ¿cuándo te vas a bajar? Te debes de bajar ahora. ¿Y qué es bajarse de la barca? Es dejar de estar buscando lo material y poner tus ojos en Cristo, porque si tú sigues en esa barca, hermano, si Jesús no se hunde. Muchos no quieren cambiar su matrimonio, ir a Jesús. Ellos prefieren que ese matrimonio esté, pero a la deriva. Hermano, cuando un hogar está siendo sacudida por la crisis, uno tiene que bajarse de ese hogar y buscar a Cristo. Y Él te dice, bájate de la barca. Mira, muchos dicen, Pedro se hundió. Momento. Había uno, hermano, si Pedro no se hubiera bajado de la barca, él hubiera experimentado eso. Él ya está en la gloria, pero si allá se pudiera pavonear, ¿de qué se pavonearía Pedro? Pasa con los demás y dice, yo, Jesús caminó sobre las aguas, yo también.
y vi su gloria. Y mis ojos le vieron. Si es que se hundió Pedro, hombre de poca fe. ¿Poca fe? Hermano, mucha gente no tiene fe ni para bajarse de la barca. Deja la casa del amante, iba yo a decir. No, esa no es una barca, ¿va? Ese es un ataúd. Bájate de ahí. Bájate de esas costumbres. Bájate de esa manera de ser. Bájate de eso que te contamina. Eso se va a hundir y te vas a ir con ello. Bájate de eso y ve a Jesús. El Señor, habían 11 que se quedaron arriba de la barca. Ellos experimentaron caminar. No, hermano, aquel que se baja de la barca y sigue a Jesús, ese es que estoy buscando donde lo escribí. Aleluya. ¿Qué hubiera pasado, hermano? Dejó su seguridad. Dice, y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca. Ah, qué cosas, hermano. Pedro se bajó y vio la gloria de Dios. Imagínense que Pedro se baja y el mar se solidifica a sus pies, en sus plantas. Y entonces él empieza a caminar. Porque dice que él caminó. Sí, caminó. Caminó, dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿A qué distancia Jesús se les apareció? Todo esto así en medio de la borrasca, de la penumbra, de la más terrible oscuridad. Ahí estaba el maestro y el mar seguía sacudido. No crea que Pedro se bajó y el mar seguía embravecido, hermano. Y vemos que allí se baja de la barca Pedro. Dile que está a tu lado, ¿tú cuándo te vas a bajar de tu comodidad? No, es que yo ya estoy pensionado, ya eso de andar en la iglesia no es para mí, hermano. No, martes a las 10 me toca bañar al perro, hermano. Tengo que bañar al perrito. Dios ama a los animales también, porque te dicen cada argumento. Cada argumento. Hermano, el día que estemos delante de Dios, ¿qué nos va a decir? Te llamé. No, es que imagínate que cuestionara a Pedro. ¿Eres tú, Señor? Ahora le voy a poner otra hipotético. Sí soy yo, el Eterno. A ver, aplaca el mar. Pudiera haberle dicho Pedro, aplaca el mar. No, pero ese es Pedro, hermano. Me emociona el Pedro. ¿Qué le dijo? Manda que yo vaya. Y se baja. ¿Y los otros 11 qué? Fueron testigos de que Pedro se bajó y caminó. ¿Qué distancia? No nos dice. ¿Y los otros 11 qué se quedaron? Sacudiéndose la nave, hermano. Era dejar el lugar a esos kilómetros a la redonda más seguro. Sí, sacudido, echado de un lado para otro, pero ese era el lugar que tenían, hermano. No es que este es mi trabajo, esta es mi esperanza. No vas a conocer otro trabajo, no vas a conocer, no porque no pruebas a Dios. Dios dice, deja eso. No, aquí estoy vendiendo, ni las moscas vienen y tú estás, pásele, por favor. Déjalo, búscate otro lugar. Después de esto, puros divorcios. No, el pastor dijo una palabra profética. Yo dejé mi barca, hermana. Dejé ese hombre, no cambiaba. Yo me fui, me bajé de la barca y caminé en pos de Jesús. Pero hay muchas cosas que son nuestra barca, hermano. No las quieres dejar. Yo no sé usted, mire, cuando Dios me llama, yo tenía una barca, un trabajo de base aquí en refinería, en Petróleo Mexicano. Trabajo de oficina, tenía yo un negocito de pastelería y pizzería. Y llega Dios, hermano. Y ni siquiera estaba sacudida mi nave, me dice. Yo digo, Señor, ya estoy viejo, Señor, y el hospital de Pemex. He conocido mejores hospitales, pero me bajé del mar, me bajé de la barca. Pero ¿qué te diría la gente? Pedro, te vas a hundir, Pedro. ¿Qué no piensas, Pedro? No es posible, Pedro, ¿a dónde vas? Pedro, tú eres pescador, pero aquí está algo terrible, algo sobrenatural está pasando.
Sí, en esa crisis de fe, que Dios te diga, ven, yo sí le puedo compartir. ¿Sabe qué? Yo corté todas mis amarras, dejé todo el trabajo. Tenía miedo, pavor. Me decía mi esposa, Gustavo, ¿qué vas a hacer? Y el hospital ya estás grande. Y los niños. Ahí voy, Señor. ¿Usted cree que yo fui corriendo y que, Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor? No quería. Y luego peor, hermano, venir y vivir de la fe. Por fe o de la fe. Con un pueblo duro, hermano. Que no comen plátano por no tirar la cáscara. No, si el pastor tiene, se ve re bien. No, es que yo no lloro ni me quejo, hermano. Yo voy para adelante porque sé que el que me llamó es fiel. Y no me ha faltado ni me faltará. ¿Y sabe qué? No hubiera yo visto lo que vi cuando me bajé de la barca. Hermano, ¿usted cree que ahora Pedro, si usted le preguntara, Pedro, ¿cambiarías esa noche? Por nada, te diría Pedro. Caminé sobre el mar, pero no es eso. Él me llamó, Él me sostuvo, Él me salvó. Y cuando Él dejó, dice la Escritura, de ver a Cristo, Él, ay Dios, estoy caminando sobre el agua. Y yo anoche que pensaba, dije yo, a mí me da terror el mar, hermano. Una vez andaba yo en una moto de esa acuática, hermano, y sin querer ya me fui más profundo y vi una sombra media fea. Dije yo, el diablo aquí va a decir, aquí te quería agarrar, chaparrito, y voy y me regreso, hermano. Sí, precaución. Otra vez por ahí mismo en la noche, vamos a meternos al mar. Digo, vayan ustedes, yo no voy. Mientras si el Señor no me mete ese mar, yo no me meto, hermano. Pero imagínense, y anoche pensaba yo eso, ¿será que Pedro volteó y vio una sombra que pasó abajo? Algo terrible, y de repente tuvo miedo. Dice la Escritura, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mateo 14:30, por aquellos que no traen Biblia se los pongo. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué vio entonces ya Pedro? ¿Vio a Jesús? ¿Vio el fuerte viento? Tuvo miedo y comenzando a hundirse, ¡ay! ¡Ay, Señor, sálvame! Muchos dejan su comodidad, toman su cruz y siguen a Jesús. Y cuando ven que, ¿por qué? Porque quitan los ojos de aquel que los llamó. Hermano, si usted sigue a Jesús y viene a la iglesia, dice, ay, qué padre la iglesia, hoy cantan bonito, siento que hasta se me enchina la piel. Ay, qué hermoso, y los ángeles y las mariposas y las flores. Pero luego vas, quitas los ojos de Jesús y lo pones en el cuerpo de hombre, de pastor o de pastora, porque ahora hay pastoras también, o de hermanos en la iglesia, o de hermanas, porque luego empiezan los amoríos en la iglesia y eso es otra historia. Y empiezan los problemas. Entonces, ¿qué dices? No, ¿para qué vine a la iglesia? ¿Qué le pasó a Pedro? Puso los ojos en Jesús y ¿qué dijo? Ahí voy, Señor. Pero luego quitó los ojos de Jesús. ¿Sí me entiende la analogía que le estoy dando? Jesús te llama, pero no para que andes como llanero solitario. Tienes que ser parte del cuerpo místico de Cristo, la iglesia. Y luego en la iglesia empiezas a ver que la cruda realidad, usted y yo somos un costal de problemas. Y entonces usted se empieza a hundir. ¿En dónde? En la presencia de Jesús. ¿Quién estaba allí? Jesús, su gloria manifestada. Él ordenó al mar donde camine Pedro sólido. ¿Cuándo es que comenzamos a hundirnos? Aún en la iglesia, en la presencia de Dios. ¿Cuándo es que comenzamos a hundirnos, a debilitarnos y a tener temor? ¿Cuándo? Cuando quitas los ojos de Jesús y los pones en el pastor o en los ministros de alabanza. Yo no pensé que el hermano del bajo fuera así. Pues es que así es, porque queremos hacer lo bueno, pero a veces no podemos y acabamos haciendo lo malo. Romanos 7. Yo no pensé que el director de la escuelita bíblica fuera así. Es medio groserito, medio áspero. Sí, y eso que lo agarraste suave. Y quitas los ojos de Jesús en la presencia de Jesús. Y cuando quitas los ojos de Jesús, ¿qué pasa? Te comienzas a hundir. No se vale, en esa iglesia no hay amor, me estuve muriendo y nadie me fue a ver. Ni irán, hermano. Así que échale gana.
Pon tus ojos en Jesús. No los quites de Jesús. Porque esta turbulencia, este mar embravecido, no va a calmarse hasta que nos vayamos de aquí. Así que no dejes de poner los ojos en Jesús. Entonces él quitó los ojos de Jesús y puso su mirada en el fuerte viento. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y ahí el Señor no esperó primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia. Inmediatamente, diga conmigo, inmediatamente, al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: ¿qué? Hombre de poca fe, ya la llevabas. La gente te veía y decía: no, el hermano fulano, no, hombre, va para pastor que vuela. Iba con fe, predicaba, cantaba, hacía, compartía, pero quitó los ojos de Jesús y lo puso en el pastor. No, el pastor no me da oportunidad. Ese hombre no suelta el micrófono, pero ni a nada, hermano. No, ni lo voy a soltar. Para que le vaya cayendo. ¿Por qué? Porque el que no viene a oración, el que no está orando, dedicado, no tiene derecho a tomar púlpito, ni estrado, ni altar. ¿De qué, hermano? No, es como les digo, no vienen a la iglesia, solo vienen el domingo de resurrección. Y vienen y te quieren decir cómo debes de hacer la obra en la iglesia, cómo ejercer o no ejercer el gobierno. No, hermano, esto se gana. La salvación es gratis, su presencia cuesta. Gente que realmente vive en la presencia de Jehová tiene temor para que cuando hable, su vida respalda lo que habla, hermano. Entonces por eso no es a cualquiera ya que se le va a dar el micrófono. Al que le guste y al que no, pues como decíamos antes allá, que lo adorne. Pero este es así, hermano. O sea, no queremos artistas, queremos ministros. Gente que esté entregada de verdad, puesto los ojos en Jesús en medio de la hecatombe, hermano. Pero muchos que viene la prueba a sus vidas y ya se van. Y si les dices: hermano, ¿dónde andaba? Es que no tenía dinero, hermano. ¿Usted qué le pasa? Es que esto, es que el otro. Digo: no, pues no pasa la prueba. Porque esa es prueba. Porque una vez que estás en la prueba es cuando se ve de qué estás hecho. Continúo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Ahora, quiero que vea eso. Pedro caminó. ¿Qué distancia? No sabemos. Puso sus ojos, quitó sus ojos de Jesús, lo puso en el fuerte viento, en el mar, y comenzó a hundirse. Jesús lo levanta y lo envía de regreso solo a la barca. No, Pedro siguió caminando sobre el mar, pero ahora con Jesús. ¿Por qué ya Pedro no se hundía? Porque él iba, el Paracleto, la sombra a tu lado derecho. Voy contigo ahora. Ahora ya no vas a caminar solo, Pedro, en un mar embravecido. Ahora yo estoy caminando contigo. Y a donde yo vaya, tú vas. Y a donde yo te envíe, yo voy contigo. Aleluya. Hay mucha gente que se mete en tormentas ellos solos. Se meten en negocios que Dios no les habló. Se meten, van a ciudades donde Dios no los mandó. Hermano, asegúrate que en lo que estás sea Dios el que te mandó. Porque muchos dicen: no, es que aquí me bajó mi tío, aquí me tocó vivir. No. Dios te envió ahí. Porque a los discípulos, ¿quién los metió a la barca? Jesús. Muchas veces tú estás en una barca, hermano, que se va a hundir. ¿Por qué? Porque Jesús no te mandó ahí. Estás en negocios que Dios no te mandó a meterte ahí en el afán y en el engaño de las riquezas. Y ahí estás y te secaste y ya tu gozo se fue al pozo. Si Jesús te mandó ahí, Jesús va por ti. Si Jesús se metió en esa tormenta, Jesús te saca y Él te muestra. Hermano, ¿cómo cree que fue Pedro después de esa experiencia? Los apóstoles, los que se quedaron en la barca, dijeron: ¡wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo milagro vimos! Y Pedro de regreso con el Señor. Allí Pedro lo vimos irse y se estaba hundiendo. Y dijimos: ¡ah, Pedro!
Sí, porque le echamos porra cuando va caminando, ¿verdad? Sobre, no, hoy la lleva el pastor. Pero vemos que el pastor se tiene, ese pastor. Ese Pedro, mira, ya se está hundiendo. Y es pescador y no sabe nadar. Aleluya. Pero el Señor lo saca. Y a poco el Señor lo lleva cargando a la barca. ¿Cuántos tienen una imaginación? Yo vi que el Señor lo tomó de un lado. Dijo, avanza, Pedro. ¿Y qué hacía el mar? ¿Qué hacía el mar? El mar se iba calmando. ¿Por Pedro? No, por Jesús, el Señor de Nazaret. El mar se aquietaba porque ¿quién lo pisaba? El Eterno, el Señor de cielo y tierra, Jesús Nazareno, el Rey de reyes, Señor de señores. Si Él va contigo, de que se calman las cosas, se calman las cosas. Alaba lo que Él vive, alaba lo que Él vive. Él te da libertad, Él te da sanidad, Él te da prosperidad. Él, la gloria es de Él. No es de Pedro que caminó, no es del pastor, no es de los líderes. Es la gloria de aquel que te sostiene en medio de un mar embravecido. ¡Ay, alaba! Hermano, y Pedro hubiera experimentado eso si se hubiera quedado en la barca. Ven a Jesús. Ahí estás en tu barquita. No, es que esta es mi tiendita, mi pequeño Oxxo. Este pequeño Oxxo. Deja eso. Eso se va a hundir. Ven, Jesús te llama. Ven, arriésgate. Si no, ¿cómo vas a saber? Hermano, si Pedro no se hubiera bajado de la barca. Ahora, hermano, yo no lo dice la Biblia porque digo, era un hombre humilde. Pero ¿no será que en alguna tertulia de café Pedro le dijera, tú has caminado sobre el mar? Digo, queriendo comenzar la plática. O yo pregunto, David sabe cómo firmaba sus salmos. El dulce cantor de Israel. Si hubiera sido GBO quien le metió la piedra al gigante, yo cada canto, hermano. GBO el mata gigantes. Ni modo, sí, para que se sepa. No entendieron. Ahí quédese, luego se lo pregunta el otro. Pedro, el caminante del mar. Sí, hermano. Pero vemos que Pedro ya no nos dice más y él lo platicaba. Imagínense, 14 años pasaron para que Pablo le dijera a los Gálatas, conozco un hombre. Ni siquiera lo habla de frente, lo sesga. Dice, no sé si en el espíritu o en el cuerpo, no lo sé, pero fue transportado al tercer cielo y oyó cosas inefables que no le dije al hombre. ¿Y él de quién estaba hablando? Pedro caminó sobre el mar, a mí Dios me llevó. De que hubo, pero la gloria fue de ellos, no, del poderoso Dios que los hace andar en las alturas. Mi Dios me hace andar como las siervas en las alturas. ¿Por qué puedo caminar sobre la tormenta? ¿Por qué puedo caminar sobre las maldiciones? ¿Por qué puedo enfrentar ejércitos de demonios? Porque Él me hace andar en mis alturas. Aleluya. Porque podemos seguir cantando, porque podemos seguir celebrando, porque podemos seguir diciendo y la gloria es para Él, porque Él es poderoso. Y Él nos hace andar en las alturas. Hace mis pies como de sierva. Puedo caminar en lugares peligrosos, en lugares escabrosos, porque Él me hace andar. Aleluya. Salte de tu barca. Deja tu puestecito ese de tamales, de empanada. Ahí está. Pásele. Ven, camina sobre las circunstancias. Ven, adora al Rey. Se imagina ahora Pedro, hermano. Parecía una derrota, ¿no? Los que se quedaron en la barca. Pedro se hundió. Voltean de nuevo. ¡Hey! Ahí viene Pedro de nuevo. Pero ya lo habíamos visto hundirse. No, ya el Señor lo sacó, porque cuantas veces caiga el justo, otras tantas lo levantará. Y alaba. Otras tantas lo levantará Jehová. Ya habían visto a Pedro. Ese ya se hundió. Ese ya no hay iglesia. Mira, si ya ni la gente va a la iglesia, ya se va a hundir. El pastor ya se va a acabar. Mira, suben selfies 4 o 5, pero donde están 2, ahí está la gloria. Porque esto no es de cantidades.
Esto es de que Él camine con nosotros. Y cuando ven que ya nos estamos hundiendo, dicen, no, ya se acabó ICM Jiquilpan 15. Y de repente, ¿qué? Porque el Señor dice, cuántas veces caiga el justo. ¿De qué nos tenemos que asegurar? Que estemos en la justicia, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mientras estemos rectos, caminando en verdad, en rectitud, en temor de Dios, en santidad. Y vive mi alma que ahí andamos, en cuya presencia estoy. Entonces, ¿sigo hundiendo? ¿Cuál sería ya el escándalo en la barca? Se hundió Pedro, se hundió Pedro, se hundió Pedro. Nada más se oyen sus gritos. Vea la tormenta, vea el viento, vea. En la noche no se veían bien los sucesos. Ellos oyeron nada más que oyeron una voz que gritaba y decían que, ¡ay, ayúdame, Señor! Y que dijeron, ya Pedro se hundió. Pero al rato se empieza a hacer bonanza y ya no ven a uno sobre el mar, ahora ven a dos caminando. Entonces los que estaban, dice, y cuando ellos, ambos dos, subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Y Pedro ahí qué entonces qué? ¿Qué harías tú, hermano? Ya dejen de estar ahí, tengo miedo. Ya se abrió el mar, llegó el recurso, ay, para dar y prestar, tranquilo. Ya déjense de gritería, déjense de andarse desgarrando las vestiduras. Se calmó. Y ahora ellos aprobaron la clase. Entonces los que estaban en la barca, los 12 que no se atrevieron a bajarse, al ver todo eso también recibieron bendición. Dice, vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. En la primera tormenta, ¿qué dijeron? ¿Quién es este? Que el mar y el viento le obedecen. En la segunda tormenta ya estaban en otro nivel. Ya entonces ya no preguntaron quién es este, sino vinieron y lo adoraron. Porque ese es el Dios eterno hecho carne. Bájate de tu barca, dile que está a tu lado. Ya deja tu confort, dile. Ya déjalo, ven a orar a la iglesia. Ya deja de que primero tu estómago, tu carne, ven a la iglesia. Ay, es que el pastor demora mucho predicando. Y otros me dicen, pastor, está muy cortito. Pero esos son los que ya tienen estómago, espiritualmente hablando. Pero los otros, los bebés que dicen, ay, pastor, ya me estoy desmayando, pastor. No aguantan. Mira, yo a veces me quiero seguir en la alabanza y volteo y le pregunto a la ministra, ¿cómo ves? ¿Seguimos? No, se van a morir, dice. Digo, entonces ya. Pero yo soy de carrera larga, ¿por qué? Porque hemos visto milagros. Él camina con nosotros, Él está con nosotros. ¿Y qué es lo que hicieron los discípulos al ver eso? Vinieron y ¿qué? Y Jesús permitió que le adoraran. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios y que se pudre el diablo. Jesús es Dios. Jesús es Dios eterno, todopoderoso, que tiene autoridad y poder sobre todo lo creado. El mar se calma cuando Él va avanzando. Aleluya. Él es el Dios todopoderoso. ¿Y qué es lo que hicieron los pescadores ahí a medio mar? Recuerde que seguimos en la vigilia de noche, pero los que han visto la gloria de Dios no se pierden. Aún en la noche no confunden. Ellos saben quién es su Señor. Y ellos ahí en la oscuridad, a medio mar, ¿qué dijeron? Él es Dios. Y le adoraron. Y Jesús permitió la adoración. Nos ponemos en pie. Vamos a orar. Porque ya veo a muchos como que ya están. Cuando usted tomaba a su hijo o a su hija y empezaba a caminar, ¿cuántas cuadras aguantaba su hijo o su hija caminando? A veces una cuadra, media cuadra, y que decía, sepárense, cárgame. Pero ya de allí van creciendo. Y es mi esperanza y mi oración de que esta iglesia ya tenga gente madura, hermano. Tenemos muchos bebés en Cristo en esta iglesia. Pero es mi esperanza, mi oración, mi búsqueda, que podamos ser ya maestros, muchos de nosotros. Porque necesitamos, hermano. Necesitamos esto. Hoy te damos gracias, Padre,
Hoy te bendecimos desde lo más profundo de nuestro corazón. Gracias por mostrarnos tu gloria, Señor. Gracias porque esta verdad, Señor, nos golpea para vida, para ser instrumentos de tu gloria. Señor, gracias porque es vida, es verdad, tu palabra alimenta, abre los ojos, Señor, sacude, Padre, todo nuestro ser. Señor, me anima, me levanta y así espero, Dios, haber podido ministrar a tu santa iglesia, Señor, para que ellos se levanten, se animen, dejen de estar poniendo sus ojos en las cosas materiales, sino tu palabra dice: buscad primeramente el rostro de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Señor, que no nos aferremos a las cosas materiales, que busquemos tu rostro y no tu mano, Señor, que te busquemos a ti, Señor, que no dejemos de congregarnos, de servir, para no estar temerosos allí, y sobre todo, Señor, perdiéndonos la gloria de mirarte ejercer tu poder, dominio, majestad, autoridad. Señor, bajarnos de la barca y orar por los enfermos y ver enfermos sanando y ver cautivos liberando y ver ciegos que empiezan a ver el camino, que empiecen a caminar por la senda. Señor, yo te ruego, Padre, que sigas llamando con ese llamado irresistible, poderoso, que aunque el mar embravecido pueda amedrentar, pueda causar temor, pueda causar duda, aflicción, y si me hundo, y si pierdo mi trabajo por la iglesia, por Cristo, y si mi negocio, y si esto, y si aquello, bájate de la barca, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No mires lo que ven tus ojos, porque nosotros no andamos por ver, sino por fe. Pedro ya está en la gloria, pero los otros que no se bajaron platican de Pedro, pero no experimentaron, no conocieron de primera mano experiencialmente al Señor. No te dejes de congregar, porque luego solo oirás de lo que Dios hizo, pero tú no estabas. Bienaventurados los que sin ver creemos, los que ahora sin ver pero oímos la historia del que caminó sobre la tempestad, y nos llenamos de ánimo, de gozo, de valor, de potencia, de fuerza, y decir: Señor, contigo, Padre, haremos proezas. Bendigo la iglesia, bendigo tu iglesia, Señor. Y te ruego y te rogamos por ella, que aumentes la fe, que no falte la fe, porque dudaste, hombre de poca fe. No dudes, la duda es pecado. Mantente firme, no quites tus ojos del Señor, no pongas tus ojos en brazo de carne. Que tu confianza esté en Jehová, el Dios Todopoderoso. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo, yo bendigo tu vida, tu salida, tu entrar, tu caminar, tu trabajo. Pero sobre todo ruego al Altísimo que no te vayas, que no te sueltes de su mano, y que puedas experimentar, no de oídas, sino que puedas decir: ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas ya había oído. Oí de alguien que caminó sobre el mar, Señor, embravecido, pero ahora yo estoy caminando sobre mares embravecidos y no me hundiré, porque tengo mis ojos puestos en ti, mi amado Salvador. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dios te bendiga, iglesia. Guarda esta palabra, atesórala en tu corazón y mantente firme en el Señor. La paz de Dios sea contigo. Amén.